Cuéntenos cómo era usted, qué pasaba con usted antes de llegar a la iglesia y cómo fue la transformación y en la Hoguera Santa lo que usted recibió, por favor. Bueno, yo antes de llegar a la iglesia, con tan solo 5 años fui abusada por un familiar. O sea, desde ahí ya empecé un sufrimiento, ¿no? Cuando uno es chico y es abusado a esa edad, no entiende bien lo que está pasando, pero sabe que algo está mal, ¿no? Después, cuando cumplí 6 años, mi mamá sufrió una enfermedad y nos abandonó. Y seguí con todo eso. Así fui creciendo, con un estado depresivo, con angustia. Estaba triste, sin entender la situación porque era una niña. Yo tenía 2 hermanos más chiquititos y uno recién nacido cuando mi mamá se fue. Y bueno, fui creciendo así, ¿no? Yo no era como una niña como todos. Yo cuando mi mamá se fue dije, ahora tengo que ser madre de mis hermanos, ¿no? Entonces mi única preocupación era cuidar de mis hermanos. Por ley tuve a dónde ir a vivir porque tuve que ir con mi abuela paterna, ¿no? Pero yo estaba segura que yo tenía que cuidar a mis hermanos, entonces yo tenía esa responsabilidad. Yo a los 9 años empecé a trabajar para salir a los vecinos, a barrer, a hacer cosas de niño, pero yo trabajaba para ayudar a mis hermanos. Bueno, todo eso fui creciendo y después, como a mi adolescencia, es como que la cabeza se me dio vuelta, ¿no? Todo se empeoró. Ahí en mi adolescencia yo entendí lo que había sido el abuso, empecé a sufrir aún más, porque ya entendía lo que había pasado conmigo. Empecé a necesitar a mi mamá y ella no estaba. Yo veía a mis hermanos que iban creciendo, angustiados ellos también. Y ahí empecé a estar en un estado depresivo que yo intenté suicidarme con tan solo 16 años. Estaba estudiando, no me faltaban cosas en mi casa, pero no podía quitar ese dolor que yo tenía. Bueno, a los 16 años entré a mi cuarto y gatillé con un revólver a mi cabeza, ¿no? Y bueno, y la bala no salió en ese momento. Yo seguía adelante. Mi sueño era formar una familia, porque nunca la había tenido. Cuando yo me pongo en pareja tan joven, a los 16 y casi 17, con esa misma pareja yo me junté. Tuve mucho tiempo de novio, 2 años y pico de novio, pero cuando yo me junté con él, parecía que me hubiese casado con otra persona. Porque era otra persona, empezó a haber conflicto, él se iba de casa, empezaron las peleas, violencia física, verbal. Después ya también había violencia de mi parte, yo ya empecé a estar cada vez más enojada. Empecé a consumir drogas porque era tan grande la angustia que yo tenía, yo creía que esa era la vida que me había tocado. Empecé a consumir primero cigarrillo, alcohol, marihuana y terminé consumiendo pastillas también. Bueno, fui creciendo así, tratando de solucionar los problemas. Yo me había preparado porque había estudiado, había conseguido buenos trabajos, pero después también los perdía. O sea, toda la vida estaba muy desordenada, me sentía muy frustrada. Ya tuve hijos y las cosas empeoraron aún más, ¿no? Con chicos, los chicos se me enfermaban, yo me enfermé, conseguía trabajo, pero la plata así como entraba, así se me iba. Pude conseguir mi casa, pero o sea, yo ponía un clavo acá, se me rompía la pared allá, cosas así, ¿no? Era constantemente luchar, pelea en el matrimonio, ya cada vez peores, ya había infidelidades, mentira. Era un infierno, ¿no? Exactamente. Otra vez intenté suicidarme, con casi 28 años tenía ahí. Ahí consumí tantas pastillas y me encerré en mi cuarto y ahí vino una amiga y me llevó al hospital. Otra vez no pude lograr lo que yo quería, ¿no? Y así fui, pasando la vida. O sea, yo creía que la vida era esa y que tenía que vivir así. O sea, frustración, dolor, sufrimiento. Yo me involucré en los vicios, que eso me trajo más problemas todavía. ¿Usted jamás pensaba que hubiera una salida para usted? No, en absoluto. No, para mí no había salida. Yo no creía que había salida. Yo no creía que podía ser feliz. Se había resignado. Exacto. Y yo decía, y es más, yo estaba tan resignada, yo dije, ¿para qué seguir viviendo, no? ¿Para qué voy a vivir? Yo tenía 4 chicos en un momento, cuando intenté suicidarme por 3.ª vez. Y entonces no tenía amor yo. No tenía amor ni por mis hijos, ni por mí. O sea, no tenía amor porque no creía en el amor. No creía que podía existir un buen momento. Cuando la gente me decía, no, yo estoy bien con mi familia, yo no les creía.
O sea, me Claro. están mintiendo. Claro, porque desde los 5 años ya Es- empezó el sufrimiento con el abuso, ¿no? ¿Y cómo voy a creer en la familia si un familiar me lastimó ya de los 5 años? ¿Cómo iba a creer en la familia si mi mamá me abandonó? Una situación que humanamente hablando no había salida. Pero, No. ¿cómo usted llegó a la iglesia? ¿Cómo se enteró de la iglesia? ¿Quién le trajo por la televisión, por la radio? ¿Alguien le trajo? No, ¿Cómo fue? me invitaron. Yo me estaba por suicidar el mismo día que dije me voy a tirar bajo las vías del tren. Ahí fui invitada a la Iglesia Universal, que había a unos metros una Iglesia Universal. Yo llegué, y no recuerdo mucho lo que se habló ese día, pero sí recuerdo que el pastor decía, usted va a ser feliz, puede ser feliz, que había una salida. Y yo me di la oportunidad, le di la oportunidad a esta persona de decir, bueno, yo voy. Total, después salgo, me tiro bajo el tren, dije. No tengo nada que perder, ¿no? No, exactamente, esas fueron mis palabras, no tenía nada que perder. Cuando salí de la reunión, volví a buscar a mis hijos, no me fui a tirar bajo las vías del tren. O sea que ya ese mismo momento había cambiado mi cabeza, ¿no? Y me quedó pensando eso, de que yo iba a poder ser feliz. Bueno, entonces agarré, probé. Pude dormir, porque yo no dormía. Y bueno, ya empezaron los cambios. Yo empecé a perseverar. Empecé a ir viernes, domingo. Después fui incorporando los otros días, ¿no? Pero era viernes y domingo, no faltaba. Haciendo sus cadenas. Mis cadenas. Empecé a hacer mis votos. Y cuando yo llegué ahí al poquito tiempo, vino la primera hoguera santa. Mi primera hoguera santa yo no tenía nada, porque estaba en situación de calle cuando yo llegué. Había perdido todo. Era una muda de ropa lo que sacrifiqué. Y así fui lanzándome de hoguera santa en hoguera santa. Yo esperaba, digo porque él también, la hoguera santa, ¿no? Porque sabía que era o todo o nada y cambiaba toda mi vida. Y no es que Dios cambia tomándose mucho tiempo, porque yo en ese momento necesitaba un techo. La primera respuesta fue un techo. Desde ahí empecé a prosperar. Ahí me casé con mi esposo, que él estaba en la iglesia. Mi vida cambió por completo, las esperanzas volvieron, yo ya no necesitaba vicios, empecé a tener visión, las enfermedades mías se fueron de mis hijos se transformaron también. O sea, haciendo las cadenas de liberación, viniendo los domingos, usted fue siendo limpia, liberada. Así es. Y en la hoguera santa usted conquistó. Así es. O sea, una cosa va con la otra, ¿no? La hoguera santa yo tuve las respuestas grandes, lo imposible, digo yo, al alcance humano, ¿no? Y las cadenas fueron transformando mi interior, fui cambiando mis pensamientos, me fui transformando en la salud, en el matrimonio. Yo aprendí a cambiar yo y a cuidar de un hombre, porque yo odiaba a los hombres. Porque, como no le dije, yo tuve 3 fracasos matrimoniales también en ese transcurso. Había un trauma. Estaba así. Es más, nadie creía en mí. Todos me decían que yo iba a terminar como mi mamá, en la calle y loca, porque mi mamá estaba enferma, después de tantos años cuando la encontré. Entonces, ese era mi futuro, o muerta o así. E você aprendeu que deveria entregar toda a sua vida para Jesus, colocar no altar todo o seu ser. Quando você lo ha hecho, esta maldição que habían echado, que usted iba a acabar como su mamá, fue cortada, ¿no? Sí, todo fue cortado y ahí empezó una nueva vida. Cuando Dios dice, nacerán de nuevo, literalmente yo nací de nuevo. Yo empecé de cero desde el momento que empecé a obedecer. Y además de las conquistas, de todo, la vida espiritual. La vida espiritual es lo más maravilloso que me pasó. Eso no tiene precio alguno. No hay palabra, porque ese vacío que yo tenía desapareció. Yo sabía que, porque yo tuve casa todo, ¿no? Pero sabía que sin el Espíritu Santo de nada servía volver a conquistar todo. Mi prioridad fue el Espíritu Santo. Después lo demás vino por consecuencia también, ¿no? Y cuando usted fue bautizada con el Espíritu Santo, todo cambió. Cambió, ahí fue que volví a nacer. Yo nací un 12 de diciembre, un miércoles 12 de diciembre, a las 4 de la tarde. Yo ahí volví a nacer. Y hoy nueva criatura. Totalmente nueva, hoy soy feliz, tengo mi otra bendición que es mi esposo, mis hijos sanos, tengo casa propia, somos empresarios. ¿Y cómo era con él antes? Yo a él lo conocí acá en la iglesia. Ah, lo conocí en la iglesia. Porque yo llegué sola con 4 chicos.
Mire si Dios no es maravilloso, que me aceptó. Él es más maravilloso, ¿no? Dios hace esos milagros. Él jamás se quejó de mis hijos jamás se quejaron de él. Para mí eso es algo perfecto, ¿no? La fe nos unió, ¿no? Porque yo también tenía una vida desordenada y con Dios aprendimos a ordenar nuestra vida. De hecho, Dios ordenó nuestra vida porque era un desastre. Los dos estábamos en los vicios, los dos habíamos pasado por muchas cosas, pero acá aprendimos a usar la fe inteligente, ¿no? E como está todo hoy? Hoy es distinto, totalmente distinto. En nuestra casa hay paz, es una tranquilidad. Nuestros hijos viven tranquilos, libres de enfermedades, todo, libres de vicio. Es un pedacito de cielo nuestra casa, o sea, es una alegría vivir ahora, ¿no? E lo mais importante, espiritualmente estão de maravilha. Siempre buscando de Dios, ¿no? Que representa para usted la hoguera santa, la campanha de Israel? La hoguera santa es la oportunidad de cambio, porque por más que vengamos en la iglesia, hagamos las cadenas, llega un momento que hasta la vida de un cristiano de alguna manera queda ahí como estancada. Cuando viene la hoguera santa viene el cambio. Si uno deja todo en el altar, ahí la fe viene a mover todo lo que uno creía que estaba ahí, pero viene siempre algo más grande, ¿no? E para usted, que representa la hoguera santa, la campanha de Israel? La campaña es la gran oportunidad y la dependencia total y completa de Dios. La hoguera santa para nosotros representa como un niño que se tira en los brazos del Padre sin importar nada, ¿no? Es la salida, la solución a cualquier problema. Es la entrega total a cualquier hora, ¿no? A cualquier hora, en cualquier momento, no importa. A veces un momento que nosotros estamos de una respuesta y no esperamos la hoguera santa, porque la hoguera santa son todos los días, digo yo, ¿no? Pero nos lanzamos por completo. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Muy amable. Gracias a Dios.